Muy buenas, gente. En esta clase introductoria le voy a explicar lo que vamos a hacer a lo largo de este curso de manera simplificada para que luego vayan asimilándolo y entendiéndolo de manera más fácil. Comencemos. En la parte funciones pivot high y pivot low vamos a dar funciones las cuales nos ayudarán a detectar estos pequeños puntos en los cuales el precio hace cambios, ¿no es cierto? Hace esos pequeños giros. Entonces tendremos una función que nos ayudará a detectar estos pequeños puntos. Luego en otra clase vamos a ver cómo tener acceso a un punto en particular y a ese punto particular sacarle, ¿no es cierto?, el valor cuando gira, el valor del close o el valor del alto o el valor del open de la vela, ¿no es cierto?, de la vela en que gira. Luego otra clase, en otras tres clases, porque tomó más de una clase, explicar, ¿no es cierto?, por qué es importante un conjunto de patrones a reconocer. ¿Y por qué un conjunto de patrones reconocidos? Porque estos son 4 puntos en el espacio, ¿no es cierto? Pero un conjunto de patrones nos puede decir que en realidad se está... Un conjunto de puntos nos puede decir que en realidad se está formando un patrón. Entonces, lo que vamos a hacer a lo largo de este curso, hasta lo que está subido en la actualidad, es a reconocer este patrón de Shark que tengo acá a la izquierda, ¿no es cierto? Y a reconocer cada uno de estos puntos por separado y luego entrelazarlos mediante datos, ¿no es cierto? Y valores, tanto temporales, ¿no es cierto? Y también valores de precios, para que una vez los enlacemos todas las condiciones posibles de valores, tanto de tiempo, cuál sucede primero, cuál es más alto que cuál y así sucesivamente, podremos definir finalmente que el patrón se ha concebido, ha sucedido y por lo tanto el indicador debe mandar una señal luego de que el patrón suceda. Entonces, eso es lo que vamos a dar a lo largo de este curso. Espero que hayan entendido esta breve introducción y vayamos al código en las siguientes clases. Muy buenas, gente. En estas primeras clases les voy a recordar que este curso es la continuación del anterior PinScript para desarrollar indicadores en TradingView. Así que una vez aclarado eso, comencemos ya con los temas de este curso. Fíjense, acá tengo, digamos, el temario de este curso. Y este será como el proyecto final, donde explicaremos los conocimientos dados anteriormente. Ok, entonces vamos a comenzar el día de hoy con Pivot High y con Pivot Low. Ok. Bueno, imagínense un indicador que te detecta los pivotes del precio. Los pivotes del precio son esos puntos en los cuales el precio se mueve, hace un giro, vuelve a hacer un giro y hace así. Si el precio está bajando, por otra parte, los pivotes serían en los cuales gira también. Ok, entonces, si el precio tiene este tipo de movimiento, tendríamos un pivote acá, otro pivote acá, otro pivote acá, otro pivote acá, otro pivote acá, 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 acá. En la teoría está dado por un mínimo de dos velas. Un pivote bajista estaría dado por un mínimo de dos velas alcistas y dos velas bajistas. Y un pivote alcista estaría dado por un mínimo de dos velas bajistas a la izquierda y dos velas alcistas a la derecha. Un mínimo, ¿ok? Entonces, tenemos una función que se encarga de esto y son las funciones pivot high, encargada de detectar pivotes altos, y pivot low, encargada de detectar pivotes bajos. Como sabrán, este es el manual de referencia de PinScript y esta función sirve para detectar dichos pivotes o mini cambios de tendencia, por así decirlo. Entonces, estas funciones, digamos, son muy útiles para detectar patrones en las gráficas. Esta función devuelve el precio pivot high del punto de pivote alto y devuelve n a n, o sea, no devuelve nada, devuelve un vacío, por así decirlo, si no hay punto pivote alto. Esto está dado por fuente, barras a la izquierda y barras a la derecha, o más achicado todavía, barra a la izquierda y barra a la derecha con una fuente, digamos, por defecto, que serían los close o los puntos altos y los puntos bajos. Entonces acá tenemos un ejemplo del estudio: barra a la izquierda, barra a la derecha. Estas son dos entradas de 2 como mínimo, ¿no es cierto? pH igual pivot high, barra a la izquierda y barra a la derecha. Pueden ser dos números distintos, pero se recomienda tener la cantidad igual tanto de izquierda tanto de izquierda como para derecha. Entonces imprimimos, acá imprime pH y nos imprimiría los pivotes altos en un estilo de cruces, con un ancho de línea 3 en color rojo y un offset de Richt bars, porque es lo que se toma en calcular. Ahora voy a explicar por qué el offset. Bueno, acá ya tenemos un código armadito. Tenemos pivot high y pivot low no lo expliqué porque hace exactamente lo mismo. Tenemos una entrada con un input
configurable con un valor por defecto 2 y tiene el título de periodo. Ok, un overlay igual true. Tenemos pivote alto y luego tenemos el valor de cuando el pivote es alto, tenemos el high, agarramos el high, y luego cuando el pivote es bajo agarramos el low. Ok, el high de la vela es el punto más alto y low sería el punto más bajo de las velas. Entonces recordemos que los value when mantienen el valor hasta que suceda la siguiente vez. Esto pareciera que es lo mismo, pero no, porque acá estamos imprimiendo dos veces cosas diferentes. O sea, el pivote alto va a tener el color rojo y el pivote bajo va a tener el color verde, para que no se confundan. Entonces pues así es más fácil, digamos, de trabajar con esto. Entonces ahí tenemos el pivote de este punto de acá arriba es rojo y el de acá abajo es verde. Recordemos que esto necesita, digamos, necesita dos velas a la izquierda, una, dos, y necesita dos velas a la derecha. Ok, entonces una vez que calcule las dos velas y dos velas, se va a postear ahí. Ok, entonces va a tomar el valor, al ser un código de pH, que es lo que estamos imprimiendo acá, va a tomar el alto de cuando sucede el A. El A sucede acá, y el alto de esta vela. El alto de esta vela, acá en H se ve el alto, y el alto es 64539999. Y el valor acá del rojo, ¿no es cierto? Que es el pH, que sería el alto. El rojo toma el valor del 6454. ¿Ok? Que 6453.9999, 6454, lo único que hace es redondear, es prácticamente el mismo valor. ¿Ok? Entonces, para evitar ese desfasaje, el manual de referencia ya nos toma un offset negativo, ¿no es cierto? Entonces vamos a agregar ese offset negativo. El offset negativo se hace entre paréntesis, y en este caso el offset tendría el mismo valor que la entrada. Entonces pondremos entrada entonces ahora ya se alinean perfectamente, digamos, los puntos pivotes se alinean perfectamente. Recordemos que la función que estamos imprimiendo es value when. Value when es una función que mantiene el valor de pivote alto, en este caso mantiene el valor del pivote alto hasta que suceda de nuevo. Acá sucede nuevamente un pivote alto, luego acá sucede otro pivote alto, y lo va manteniendo en cada vela hasta que suceda nuevamente. Y lo mismo acá, pivote bajo lo mantiene hasta que sucede un nuevo pivote bajo, que está por acá, luego por acá, luego por acá. Van cambiando, ¿no es cierto?, los valores de los pivotes. Si nosotros queremos que no se mantenga, que suceda una vez y que tenga un valor exacto en una vela, pues ya tenemos la propia función para eso. Entonces para los pivotes altos es A, y para los pivotes bajos es C. Ya se imprimiría. Ahora lo que hace el manual de referencia para solucionar, porque están muy chiquitos, es que el ancho de línea los tiene más grandes. Entonces vamos a pegar ese ancho de línea y agregarlo a nuestro código, y ya estaría mayor. Ahora para el de arriba también haría falta agregar ese ancho de línea. Y ahora los dos ya están bastante más grandes y se pueden ver los puntos pivotes de ambas velas. Se pueden ver que no necesariamente los puntos pivotes de las velas rojas, los puntos pivotes son velas rojas, los puntos pivotes bajistas, ¿no es cierto?, no necesariamente son velas rojas, también pueden ser velas verdes. Y puntos pivotes alcistas, ¿no es cierto?, no necesariamente son velas verdes siempre, también pueden ser velas rojas. Ok, entonces con estos puntos pivotes podemos detectar, con un conjunto de puntos pivotes podemos detectar un patrón. Ahora lo único que hicimos es que en una variable, ¿no es cierto?, en una variable A guardamos el valor de un punto pivote, en otra variable pH guardamos el valor del punto pivote y que se mantenga hasta que suceda nuevamente. Esto nos será muy útil en las siguientes clases. Muy buenas, gente. La sección 2 es sin duda alguna la sección más importante de todo el curso, pues el grueso del contenido se encuentra ahí. A los que hayan comenzado el curso y no hayan visto la parte de corrección de errores, les mandaré un anuncio para que los puedan visualizar. Lo que respecta a corrección de errores, no cambia el código drásticamente, sin embargo, se le agrega algunas cosas para que mejore la parte
de las señales, la parte de visualización de las señales, y para que haya mayor cantidad y mejor de señales. Así que espero que disfruten de esta sección, tanto como yo al crearla. Nos vemos en las clases. La clase de hoy vamos a ver cómo detectar un punto en el precio y cómo guardarlo y cómo acceder a ese punto en el precio en el pasado. La clase anterior ya vimos cómo guardar los pivotes en una variable y cómo el value when puede acceder a valores del pivote, a valores de pivotes, ¿ok? Y mantenerlo. En esta clase vamos a ver algo muy importante y es cómo acceder a valores pasados del pivote, y es con la función value when nuevamente, y es el valor de una serie de fuentes cuando la condición era true en el enésimo caso más reciente. Nosotros ponemos la condición, la fuente y cuando ocurre. Por eso el value when de acá, la condición es A. A es cuando sucede un pivote alto, y la fuente va a ser el punto alto, y la ocurrencia, cuando es la última vez que sucede, es 0, pero si queremos obtener el valor de un A anterior, sería 1, así de fácil. Entonces, vamos a imprimir esto, pero en PH, y vamos a imprimir el A en verde y el PH en rojo, es decir, ahora ya no vamos a imprimir la parte de abajo. Vamos a guardar y vamos a ver lo que tenemos a continuación. Ya se nos ha compilado y podemos ver que en rojo tenemos PH del anterior. ¿Qué quiere decir? En verde tenemos los A's actuales, en rojo tenemos el PH con un desfasaje también de 2. ¿Ok? Entonces, cada vez que imprimimos un A, también se imprime un PH anterior con un desfasaje igualmente igual al del A, pero del anterior. Es decir, en este nuevo A que sucede acá, que lo tenemos en verde, porque los A están en verde, también tenemos el valor en pH en rojo, que se mantiene hasta que sucede nuevamente acá, de la vez anterior. Como este es un nuevo A, tenemos el pH del anterior. El anterior ocurre acá, y en el anterior tenemos el del anterior, y el del anterior es este de acá, y el de acá tenemos el anterior, y el anterior es este de acá, y así sucesivamente. Podemos ver como en este tenemos el valor, en este alto tenemos el valor de pH de este de acá atrás, y el de acá atrás tenemos el valor de pH de este de acá atrás. ¿Se puede ver? Todos van uno para atrás. Este de acá tiene el valor de pH, es decir, las cruces rojas del anterior. Este de acá tiene también el valor del anterior, y así sucesivamente. Y todos tienen los valores de los anteriores. Vamos a volver a dejarlo como estaba antes. Ahora hay algo más interesante que se puede hacer, y es si yo quiero obtener el valor de un A anterior o el valor de un C anterior. Recordemos que se puede aplicar tanto para pivotes altos como para pivotes bajos. Entonces vamos a obtener el valor de un C anterior y le vamos a llamar Cant o Cant de C anterior. Vamos a igualarlo y vamos a hacer que sea un value when de A, y que nos dé, que cuando suceda A nos dé A también, pero no del actual, que sería un 0, sino del anterior, que sería un 1. Esto lo vamos a dejar en 0 para que no haya confusiones, y vamos a guardarlo. Ahora no se va a imprimir nada, entonces vamos a imprimir eso también. Que sea Cant la fuente a imprimir, y que sea en estilo de cruz, que sea todo esto también, ok, y con el offset también y con el ancho línea también. Entonces vamos a pegar eso ahí y vamos a dejarlo en un color orange anaranjado. Vamos a guardarlo y vamos a ver los cants, que serían los as de cuando eso sucede, y vemos que es muy similar al pH. Ahora, para solucionar esto,
podemos hacer que sea un if si sucede un A que nos dé el valor when. Caso contrario, si en la vela no sucede nada, que nos devuelva un NA. Entonces, con los if podemos obtener los puntos de los valores anteriores que tenemos en este punto. Tenemos el valor anterior, ok, y lo tenemos hecho puntos. Es decir, no tenemos un conjunto de puntos como un value when, sino como un if, que es algo que sucede una única vez. Caso contrario, no hay nada. Y bueno, gente, esto es lo que dimos en esta clase, cómo obtener el valor de un punto anterior y cómo graficarlo como un punto y no como un conjunto de puntos. Ahora en la siguiente clase vamos a ver cómo detectar un patrón armónico e imprimir una señal de compra o de venta. Muy buenas, gente, en esta clase vamos a dar cómo detectar un conjunto de puntos. Ok, acá tenemos, por ejemplo, los valores AC, 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 que es lo que vinimos dando en las clases anteriores, que son los que tienen los pivotes altos y los pivotes bajos. Ahora vamos a ver cómo detectar un conjunto de puntos y mandar una señal de compra o venta. Recordemos nuevamente que para saber utilizar la mayoría de cosas que no se explica y que se da por sentado que se sabe, debieron haber tomado el curso anterior PinScript para desarrollar indicadores en TradingView. Bueno, entonces ahora vamos a ver uno de estos patrones. Lo busqué en Google y entré en la primera página de patrones armónicos. Y acá tenemos patrones Deep Crab, cangrejo profundo o Shark, tiburón. Y me gustó este del tiburón, entonces vamos a tratar de hacer este patrón en este curso y en específico en esta clase. Tal vez la clase se divida en varias clases por lo complicado que pueda o no llegar a ser un detector de estos patrones. Son tan solo 2 patrones, entonces vamos a hacerlo de una vez por todas. Bueno, vamos a imprimir esto y vamos a llevarlo a nuestro sistema de graficación, que en este caso es Paint, digamos, y acá tenemos los patrones. Vamos a reconocer que esto digamos, sería para nosotros esto es una A, para nosotros esto es una A, para nosotros esto de acá es un C, esto de acá es un C y esto de acá es un C. Entonces tenemos los puntos que necesitamos. Esto sería A sub 1, A sub 2, C sub 1, C sub 2 y este es el C sub 0, este es el C actual. Ok, tenemos el patrón tanto bajista como alcista. Luego tenemos lo que sucede, ¿no es cierto? Vamos a ver si tal vez en otra divisa, creería que en la fundamental euro-dólar o alguna que se mueva mucho más, digamos, sea más útil para detectar este tipo de patrones, para que aparezca más de una vez, a ver si lo hacemos bien. Tiene también otros datos importantes a detectar, y es el porcentaje, ¿no es cierto?, de movimiento que debe moverse entre un punto y otro. Por ejemplo, dice que el componente AB se extiende entre 103 y 161,8, o sea, este impulso de acá, del componente OX, ¿ok? Entonces, hablando de todo ese impulso, de todo este impulso, digamos, esto de acá, digamos, es esta partecita de acá está entre 113 y 161%, 61,8, debido a que muy probablemente estos sean valores de Fibonacci. Creo que todos acá conocemos el multireconocido 61,8% de Fibonacci. Entonces ya vamos a pasar a cómo detectar múltiples patrones. Recordemos que estos patrones tienen, digamos, una separación entre sí. Vamos a ver si podemos utilizar esto de acá. Una separación entre sí, tanto de izquierda como para derecha, y también tiene otras separaciones a tener en cuenta, de que unos puntos son más altos que otros puntos. Entonces, una vez entendamos las diferentes separaciones que tiene lógicas que suceden entre tales puntos, podremos comprender cómo calcular esto pasado al gráfico. Entonces vamos a hacerlo directamente. Una de las fórmulas más fácil
es, es ponerlo todo en una variable y que todas las proposiciones, ¿no es cierto? Todas las condiciones para que el patrón se cumplan en dicha variable. Entonces vamos a crear una variable nueva que se llame shark, porque es el patrón shark con el que vamos a trabajar. ¿Ok? También vamos a copiar esto y vamos a tenerlo guardado en, en nuestro portapapeles. Vamos a trabajar con una función if, ¿ok? Y con esa función es la que vamos a trabajar. Entonces debemos tener en cuenta todas las condiciones para este patrón en específico, que son un patrón de 4 puntos. Y cuando se quiere, digamos, detectar dichos patrones, algo que sucede muy interesante es que se quiere detectar del pasado hacia el presente. Es decir, lo de ahora está por último y lo por último está ahora. A la hora de programar nos vamos a priorizar que sucedan primero las condiciones del pasado, el pasado más alejado, para luego ir acercándonos a las condiciones del presente más actual, que son las condiciones que, digamos, se pueden modificar más fácilmente. Por otra parte, si ponemos primero condiciones del presente y luego condiciones del pasado, digamos que si algo cambia en el presente, para modificar todo el código, también tendríamos que modificar las del pasado. Por lo tanto, es más fácil hacerlo desde el pasado hacia el presente, en orden cronológico. ¿Ok? Entonces, hagámoslo de una vez. Acá tendríamos el value when de a de a de a de a2 tiene que ser más alto del value when cc2. A2 tiene que ser más alto el value when de cc2. Y así lo vamos haciendo. Ahí vamos a separarlo con un operador lógico, que sería un AND, que quiere decir que tiene que ocurrir al mismo tiempo, por la tabla de AND que lo dimos en el curso anterior. ¿Ok? Luego tenemos otra variable más a tener en cuenta, y es el C actual, que el AA2 tiene que ser mayor al C1. Entonces vamos a ir a ese punto. A2 tiene que ser mayor al C1. Primero vamos con los valores de precios, ¿no es cierto? Y luego iremos a configurar los valores de tiempo. ¿Ok? AA2 con el CS2. CS1 no es CS2, CS1 perfecto. Y luego tenemos el AA1, tiene que ser mayor en términos de precio al CC1. Entonces, value when AA1 tiene que ser mayor al value when del C1. Vamos a confirmarlo nuevamente, el del AA1 mayor al del CC1, el del AA1 mayor al de CC1, y a la vez el CC1 es menor también al de AA2, y tenemos esa conclusión. Entonces ahí ya unimos por defecto, no hace falta escribirlo, pero tal vez lo ponga, que AA1 es mayor a AA2. Y ahora nos falta algo más, y es que el CC sub 0 es menor al CS2, y eso lo vemos en la página también acá, ¿no es cierto? El CC0 es mayor al CC2, recordemos que para nosotros este es el CC2. Entonces vamos a poner ese patrón o esa condición, C de C0 es menor, mejor dicho, al CC2. Con eso ya tenemos un conjunto de condiciones hechas. Ahora lo separamos por coma. ¿Y qué vamos a agarrar ahí? Vamos a agarrar
un close, no, lo vamos a dejar en true, y caso contrario, que sea falso. Y esto lo vamos a poner acá. Ok, entonces esto lo vamos a hacer un plot char y que tenga texto nada más. Vamos a agregarle texto a este plot char. Vamos a buscar acá para agregarle texto. El texto va a ser igual a... Vamos a ver de vuelta este patrón. Era un patrón... Este patrón era este de acá. Entonces es un patrón, ¿no es cierto? Este de acá, que es un patrón de compra. Entonces que diga compra o shark de compra. Vamos a guardarlo. Y hay un error. Y es que acá todavía está esperando algo, el paréntesis. Vamos a ver, el paréntesis se cierra ahí. Me parece que todas las condiciones están bien. Vamos a verlo nuevamente. Este paréntesis cierra ahí, este 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 cierra acá, este cierra acá y este cierra ahí también. Todo está perfecto. No sé por qué me está saltando este error. Vamos a borrar esto acá y vamos a darle así. Y ahí ya está. Bueno, entonces como se puede ver tenemos muchas señales de compra que no necesariamente son señales correctas de compra y que deberíamos ver. Esto lo vamos a ver en el siguiente video, y es que yo ya les había dicho que suceden cosas que había que agregar. Nosotros por ahora solo nos basamos en agregar la variable de precio. En el siguiente video vamos a agregar la variable de tiempo para diferenciar qué punto sucede antes que qué punto. Ok, entonces nos estamos viendo en un próximo video. Muy buenas. En esta clase vamos a seguir con la parte de detectar un conjunto de puntos para, ¿no es cierto?, detectar un patrón. Entonces en esta parte vamos a dar la parte del tiempo y algunos errores que se pudo ver en la clase anterior, y es que en la clase anterior acá tenemos un conjunto de puntos muy similar, ¿no es cierto?, a este patrón. Tenemos este punto acá, este punto acá y este punto acá, y acá tenemos este punto acá, este punto acá y este punto acá. Tenemos el mismo patrón. Luego tenemos que este punto de acá, el pivote bajo el C, es menor al A, lo que es cierto, ¿no es cierto? El C es menor al A, pero a la vez digamos que no se tienden a cumplir cosas. Digamos que este acá vuelve a salir la señal de compra y que este C1 es menor que C sub 2. Entonces hay varias cosas que deben de aclararse para que esto pueda andar. Voy a poner AND, vamos a dejar esto por último y vamos a poner ahí el siguiente evaluable y las coordenadas de tiempo y las coordenadas de tiempo, y luego vamos a agregar entre medio los valores faltantes para corregir, ¿no es cierto?, nuestro indicador. Para el tiempo vamos a utilizar la variable integrada de time, que nos da la hora actual en formato de Unix en milisegundos que han transcurrido desde la 000 de UTC del 1 de enero. Nos devuelve un tipo flotante, o sea, un número tipo flotante que nos permite hacer cálculos. En este caso vamos a comparar el tiempo. ¿Y cómo obtenemos el tiempo, no es cierto?, pues de algo que sucedió en el pasado, pues de la misma manera como obtuvimos un punto alto o un punto bajo de algo que sucedió en el pasado, que es con el value. Y en esta ocasión vamos a comparar que 2 suceda antes que, ¿no es cierto?, a A2, que A2 suceda antes que C1 suceda antes que A1 y que A1 suceda antes que
el actual. Porque si no, ¿no es cierto?, se nos mezclan dos de seguidos o algo por el estilo, o acá hay como tres, ¿no es cierto? Hay tres de seguido y como que al código no le importa, el código compila y le chupa un huevo, no es lo que nosotros queremos hacer, entonces hay que aclarar bien todas estas cosas. Entonces comencemos ya de una vez con lo que nos importa. A2 sea menor en tiempo, ¿ok? No. Algo que hay que tener en cuenta, que acabo de decir una barbaridad, y es que cuando el tiempo va para allá, el tiempo aumenta, y que cuando el tiempo va para allá, nunca va para allá, pero para nosotros el tiempo cuando va para allá estaría disminuyendo. Entonces hay que tener en cuenta cuando el tiempo es más grande, cuando el tiempo es más chico. Entonces en nuestro caso vamos a seguir comparando, ¿no es cierto? Pero de la siguiente manera: C sub 2 es menor en tiempo que A sub 2. C de time 2 es mayor en A de time 2. Así de fácil se hace. En A de time 2 es menor a C de time 1. Y ahí lo tenemos. A de time 2 menor a C de time 1. Y luego C de time 1 es menor a A de time 1. De tiempo 1 es menor el de time 1. Y acá hay un error nuevamente en nuestro código. Este no es A de time 1 porque no es el anterior, es el último que ocurrió. Y la última vez que ocurre algo es A de time sub 0. Un pequeño error que en realidad habría que cambiar todo el código actual. Y lo vamos a hacer en esta clase para mostrar cómo se corrigen los errores. A de time sub 0, este es el sub 0, ok. A de time sub 0 va a ser menor a C de time sub 0. Va a ser menor entonces ahora tenemos que corregir esto nuevamente, y es lo que hicimos en el anterior. Este sería el 1, ok. El 1 vale 0 y el 2 vale 1. Es lo que tendríamos que corregir. Ya lo corregimos en la línea anterior, ok. Ahora lo tenemos que corregir en estas otras líneas. El 2 es 1, el 2 es 1, acá no hay nada. A de A1 es A de A0, A de A2 es A de A1, y acá lo tenemos nuevamente, y A de A2 es A de A1 en realidad. Eso es lo que había que corregir. Vamos a comprobarlo con esta línea acá. C de time 2 es mayor a A de time 1. Vamos a ver. C de time 2 es menor a A de time 1. Entonces sucede eso, y bueno, ya lo tenemos. Vamos a ver la línea anterior. C de time 1 es menor a A de time sub 0. Entonces C de time 1 es menor a A de time sub 0. Entonces tenemos eso que sucedió, lo tenemos comprobado, y vamos a guardarlo. Y luego vamos a corregir los otros errores que podríamos tener. Ya se nos ha guardado el script y ya lo tenemos hecho. Y vemos que aparece más en la parte de abajo, ¿no es cierto?, que en la parte de arriba, como sucedía anteriormente. Vamos a ver este de acá. Tenemos los siguientes patrones. Dos que suceden de seguido. El último es menor al primero. Y este de acá, digamos, sucede antes que este. Y este de acá
A sub 0 sucede antes que el último, pero no sucede esto. Hay que arreglar, ¿no es cierto? Porque decimos que C2 sea C sub 0, C sub 1, C sub 2. Decimos que C sub 2 es mayor en tiempo, es menor en tiempo a sub 1, que lo tenemos ahí. Entonces C sub 2 es mayor a tiempo, es menor a tiempo a sub 1, y hay un error. Entonces ahí tenemos nuevos errores. Ya solucionamos este punto de acá, pero ahora tenemos más nuevos errores que se nos presentan. Tenemos, a ver, este de acá, tenemos los puntos a unir, lo vamos a hacer blanco. Este es menor que este, lo cual está bien. Este en tiempo es menor a este, lo cual está bien. Este es mayor que este, lo cual está bien. Este es menor a este, lo cual está bien. Entonces vamos a ver qué nos falta. Por ahora se ha cumplido lo que buscábamos, un leve patrón detectado. Acá esto se mantiene, ¿no es cierto? Es el mismo patrón, nada más que se mantiene. Ok, es el mismo patrón. Esto se une acá. Este patrón de acá lo tenemos acá. Me imprime ahí compra. Disculpen, creo que marqué mal. Es de abajo hacia arriba. Es una M el patrón. Entonces, el patrón es esto. O es esto. Podemos ver más de cerca y nos dirá en dónde termina el patrón. Y el patrón termina en este punto verde. Entonces el patrón de M lo está agarrando desde el punto de acá. Está agarrando ese patrón para ser más específico. Acá tenemos nuevamente el patrón. Como se puede ver, se mantiene hasta que ya no se cumple más debido a los pivotes. El mismo patrón detectado. El patrón de una M. Acá tenemos el mismo patrón detectado. El patrón de una M. Ahora lo que hay que hacer es configurar los ratios de porcentaje de Fibonacci. Eso lo veremos en la siguiente clase. Muy buenas, en esta clase vamos a dar la parte final para este indicador, que ya lo he hecho y le voy a explicar cómo le hice. Lo que se le ha agregado ha sido la parte del cálculo de Fibonacci, que entre este punto y este punto debe estar entre el 113 y el 161,8 de Fibonacci de estos dos puntos. Entonces el cálculo de eso lo voy a explicar en este video. Como se puede ver, acá ya ha filtrado muchas entradas. Antes aparecía demasiado seguido las señales y ahora aparecen pocas veces en el gráfico. Ahí aparece una vez, acá aparece otra vez. Esta línea negra yo la hice para que se aclare cuáles fueron los puntos que se ha tomado. Acá aparece, ¿no es cierto?, otra vez la señal y lo tenemos configurado en 5, en un periodo de 5. Por eso es importante poner el periodo como un input para que así, digamos, el usuario lo pueda configurar y pueda ver las señales más a su gusto. ¿Ok? Depende de la divisa, habrá divisas en las que no habrá las señales que se espera que haya y habrá que configurar e ir probando a ver en qué número anda mejor para qué o cuál divisa, para que así nos mande los patrones. Una señal ahí, nada más una señal. Nada más una señal en el euro dólar. En el dólar CAD hay más cantidad de señales. Bueno, así que ya vamos a proceder a explicar
cómo y por qué funciona esta parte del código. Antes de mostrarle el código, le voy a mostrar el cálculo que yo hice. Y primero, digamos que hay que sacar la distancia entre O y X. Esto con un indicador de trazado manual se puede sacar de la siguiente manera. Es así. Entonces ya tenemos la distancia y ya tenemos los puntos Fibonacci. O con el Fibonacci Retracement ya tenemos los siguientes puntos de Fibonacci. El valor de la siguiente línea debería estar entre este y entre 1 y pico, que estaría por acá, 1,13, y 161, que estaría por acá. Entonces, digamos, un patrón de Shark estaría buscando esto y comprar acá o comprar acá para buscar una subida. Eso se puede detectar modificando y ampliando el rango. Ahí ampliamos demasiado el rango y por lo tanto ya no nos detecta. Y ahí volvimos a fallar. Lo importante es que se entienda el concepto. Acá, entonces lo que hicimos fue restar el valor que tiene x en este punto con el valor que tiene 0 en este punto y nos dio la distancia x menos 0. Luego sacamos a b, lo que sería restar b menos a. Sin embargo, cuando hacemos esto, siempre esto, digamos, es mayor que la resta, siempre esto es menor que la resta de x menos 0. Entonces, hacer este cálculo no nos sirve. Lo que se hizo en realidad fue hacer el cálculo b0. Entonces, lo que hice fue restarle a b0. Entonces, hacemos b menos 0. Y esto tiene que ser siempre, sí o sí, mayor a x menos 0. Y de ahí entonces sacamos dos conclusiones, y es que b menos 0 tiene que ser menor a x menos 0, ¿no es cierto? Esto vamos a representarlo con un puntito por 1,13, o 1, como es menor, 1,618. Entonces este 1 ignórenlo, ok. Entonces 1,618 por x menos 0 tiene que ser mayor a b menos 0, porque la condición es que esté entre 113 y 1,618, es decir, 1,618 es el tope, o 161%. Y a su vez, digamos, b menos 0 tiene que ser mayor a x menos 0 por 1,13. Esto tiene que ser mayor. Entonces, con estas dos condiciones ya tendríamos el rango que nosotros queremos ejecutar. Y a la hora de hacer esto en PinScript hicimos dos variables. Entonces lo que hicimos fue a de close sub 1 menos c de close sub 2, lo que sería a de close sub 1 menos c de close sub 2, lo que sería x menos o. Hicimos esto. En una variable guardamos la distancia esta, sería. Y en otra variable lo que hicimos fue a de close sub 0 menos c de close sub 2. A de close sub 0 menos c de close sub 2. En otra variable lo que hicimos fue guardar la distancia de este punto a este punto. Luego, todas estas comparaciones que les acabo de explicar lo hicimos en una tercera variable con un if. Charox por 1,13 tiene que ser menor a Charox 2, y Charox 2 tiene que ser menor a Charox por 2. Lo multiplicamos por 2 para darle un rango de posible falla. True si todo esto es verdadero, y falso si todo esto es falso. Entonces pusimos Charox es igual true. Si esto es igual a true, va a dar un true. Y si esto es así, que nos da un true, caso contrario un falso, para hacer nuestro plot chart. Entonces así es como logramos hacer nuestro plot chart. Y ahí tenemos esta buenísima señal de compra que nos dio acá. Y con esto estaríamos finalizando esta sección del curso, la cual es detectar un conjunto de puntos, parte 2, y detectar un conjunto de puntos, parte 3. Ya tenemos todo para detectar un conjunto de puntos. Queda como tarea para ustedes detectar
hacer los cálculos para detectar que C, que BC esté entre el 161,8 y el 224%. Y también queda para ustedes hacer el patrón Shark bajista. Recordemos que es exactamente lo mismo, pero dado vuelta. Entonces, hasta aquí le dejo esta clase. Muy buenas. En esta clase vamos a dar corrección de errores del código. Ok. Para eso tenemos dos códigos. Este es el código anterior y el código nuevo es este de acá, que da mayor cantidad de señales. Ok. Y vamos a ver qué es lo que le cambiamos al código anterior. El código anterior tenía un plotchar y tenía close en el value when de C. El error principal estuvo ahí. Para lo que serían las señales, filtraba una enorme cantidad de señales. Recordemos que el close de una vela roja sería el punto de abajo y el close de una vela verde es la parte de arriba. Entonces, como un pivote alto me tomaría el close y no, en vez de tomarme el valor alto, habría una diferencia leve, que como recordemos un pivote alto también puede ser un close rojo, una vela roja con un close. Acá no tenemos ningún ejemplo a mano, acá tenemos un ejemplo. Un pivote alto también puede ser una vela roja. Y cuando agarra el pivote, agarra el high, ¿ok? El high sería la mechita de la parte de arriba. Pero acá nos estaría tomando el close, lo cual sería la parte de abajo. Y eso funciona también a la inversa, ¿ok? Entonces, si una vela que se invierte es verde, en vez de tomarnos el low, que sería la parte de abajo, nos tomaría el close. Es decir, nos tomaría más arriba, por lo tanto se estarían calculando mal varias cosas al mismo tiempo. Entonces este código lo he modificado. Vamos a ver cómo quedó la versión mejorada. Modificando eso pequeñamente ya nos libera una enorme cantidad de señales comparado con este que nos da una señal, dos señales nada más. Lo vamos a cerrar y lo vamos a visualizar. Y donde teníamos dos señales, ahora tenemos 6 o 7 señales. Una enorme cantidad de señales. Ya nos puede dar el indicador solamente modificando eso. Para ver el código, le damos en ver código fuente y vemos que lo que hemos modificado ha sido C por C, así nada más, o low de entre corchetes de entrada es exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, otro error que hemos solucionado es que al dar una señal se mostraba muchas veces la misma señal de seguido. Eso lo hemos solucionado con una función. Acá tenemos esta función, agarra dos valores de entrada, x y nos da un z de true todo el tiempo. Entonces creamos una nueva variable en la cual le metemos shark como x y 6 como y. Para luego, si queremos modificar 6, podemos poner una variable de entrada que lo configuren los usuarios. Entonces, si en 6 velas atrás, entonces hay un for de i comenzando en 0 hasta i hasta 6 y comenzando en 1 hasta 6, sin contar el 0 que sería la vela actual. Entonces la primera señal, que estaría en 0, es la que se manda automáticamente, y toda la siguiente dice que si i del anterior, o sea el shark del anterior, esto lo cambiamos en vez de close, lo pusimos true. Si el shark del anterior es true, que z sea falso. Entonces con esta nueva variable, con un if, que si eso es el shark de esto nos da falso, que entonces sea falso para que no repinte, para que no vuelva a mandar muchas veces el indicador y sea feo visiblemente, visualmente. Caso contrario, que se mantenga el shark. Si shark es un true, que manda un true, y si shark es un NA o un falso en este caso, que manda un falso. Ya nos evitamos que aparezca un montonazo de shark uno leíto el otro, y nos evitamos que se vea feo, ¿no es cierto? Cambiamos el plot char por un plot shape, en el cual podemos configurar la locación que esté debajo de la barra, podemos poner la forma. ¿Se acuerdan que en el plot char era una estrellita? Pues con esto podemos configurar la forma, y pusimos que la forma sea un triangle up, más semejante a una señal de compra, y podemos configurar el tamaño también del triángulo, lo pusimos en small, lo cual creo yo se ve muy bien. Podemos configurar el color del triángulo y el color del texto. Ok, todo esto, digamos, se da en el otro curso de programación para PinScript. Entonces se puede ver la mayor cantidad de señales que manda. La mayoría son muy buenas señales, hay algunas que fallan, pero la mayoría son buenas señales. Ok, acá falló, acá anduvo, como se puede ver. Es un buen patrón, la mayoría de las señales tiende a ser buenas. Y bueno, gente, como ya saben, de tarea les dejé hacer el patrón invertido y calcular la parte faltante, que sería el porcentaje del DC. Nos estamos viendo en una próxima clase.